Bienvenidos a la Universidad Privada Telesub. Esta vez vamos a comenzar a tratar la unidad número 2, construcción de las máquinas de estado. Comenzaremos con el tema número 1, que viene a ser los secuenciadores básicos. Cuando nosotros hablamos de sistemas secuenciales, tenemos que hablar obligatoriamente de sistemas que son capaces de poder trabajar todo el proceso de ejecución de las instrucciones utilizando una señal muy importante que se conoce con el nombre de la señal de reloj. Si nosotros nos hacemos una pregunta básica, ¿para qué usamos nosotros las personas el reloj? Básicamente lo usamos para controlar nuestras acciones presentes y nuestras acciones futuras. Es decir, para controlar el estado de memoria y las acciones que vamos a ir realizando en función a este tiempo. Los microprocesadores y los componentes electrónicos programables en general y los componentes secuenciales que utilizan también señales de reloj, utilizan esta señal para controlar dos estados de procesamiento, el presente y el futuro. En tal sentido, entonces, los circuitos secuenciales básicos tratan de usar esta característica electrónica de los microprocesadores para generar lo que viene a ser las instrucciones. Entonces, dentro de las instrucciones que nosotros usamos como secuenciales básicas, tenemos las instrucciones de salto condicional o también llamadas SCO. Estas instrucciones básicamente me permiten observar un estado que tiene el microprocesador dentro de un determinado proceso y de acuerdo a una condición que pueda tener cierto proceso, va a permitir un direccionamiento a memoria a través de los registros, para lo cual obviamente va a utilizar un circuito electrónico secuencial que le va a permitir tener acceso a la memoria. Nosotros, por ejemplo, cuando queremos hacer algo, también tomamos decisiones muchas veces en función condicional. Por ejemplo, si yo voy a salir un día temprano a trabajar o me voy a ir a la universidad a estudiar, lo primero que voy a ver es cómo está el clima. Y de acuerdo a ello voy a elegir el tipo de vestimenta que voy a utilizar. Si el clima está muy caluroso, entonces iré con ropa ligera. Y si el clima está muy frío, iré con ropa muy abrigada. Es decir, yo estoy estableciendo una condición para, basada en esa condición, ejecutar una acción. Y a eso se denomina justamente salto condicional. Entonces, existen instrucciones que vamos a ir tratando más adelante que basados en estas condiciones hacen un salto a otro lugar del programa o también direccionan información hacia una determinada localidad de memoria. Dentro de las instrucciones básicas que nosotros podemos utilizar en el lenguaje del microprocesador, tenemos la instrucción suma, que en el caso de los microprocesadores también se conoce con el nombre de la instrucción ADD. ¿Para qué sirve esta instrucción? Si yo tengo dos operandos o dos sumandos, estos dos sumandos van a establecer una relación de suma, pero la pregunta es, ¿y dónde se guarda el resultado de esta suma? Cuando yo utilizo el comando, entonces lo tengo que acompañar de registros que hemos estudiado la sesión anterior. Tenemos ahí el registro acumulador, al registro de base, al registro de cuenta, al registro de datos. Y hemos hablado también que pueden ser de longitudes de 8 o 16 bits. Incluso pueden ser hoy en día de 32 y 64 bits. Pero sin embargo, cuando yo uso la instrucción
tengo que cargar uno de los operandos a una determinada localidad de memoria a través de un registro de propósito general. Y luego cargo el otro sumando sobre otro registro. Y cuando realizo la suma se realiza con el contenido de los dos registros y el registro que está más cerca a la instrucción es la que va a almacenar el resultado de esa suma. Entonces, por ejemplo, si yo digo ADD, AH más AL, el registro más cercano a la instrucción es AH. Significa que allí se va a almacenar el resultado de la suma. Otra instrucción básica que nosotros usamos en lo que viene a ser los códigos de lenguaje máquina utilizado por los microprocesadores es la instrucción de resta, o también llamada la instrucción sub. Esta instrucción es muy parecida a la instrucción anterior. Primero va la instrucción, un registro destino y un registro fuente. Cuando estos dos registros se suman, el registro destino es el que almacena el resultado de la resta. De tal manera entonces que este comando me permite calcular la diferencia entre dos operandos. Otra instrucción muy importante es la instrucción que me permite mover o copiar información a un determinado registro. Esta instrucción llamada MOV o simplemente MOV me va a permitir cargar en un determinado registro o copiar a un determinado registro un dato. El dato que yo desee, el dato que yo necesite para una determinada operación dentro de un programa. Otra instrucción básica que utiliza el assembler es la instrucción CMP o la instrucción de comparación. La instrucción de comparación va a permitir comparar dos valores y en función de la comparación de estos dos valores yo puedo establecer tres posibles condiciones. Primero, que los dos valores sean iguales. Segundo, que el valor 1 sea menor que el valor 2. O que el valor 1 sea mayor que el valor 2. En pocas palabras, puedo establecer la igualdad, el mayor que y el menor que. Pero este registro de comparación hace una modificación en un registro muy importante del microprocesador, que se llama el registro de cero. Cuando compara los valores, en realidad lo que hace es una diferencia entre ellos. Y si el resultado es 0, significa que los dos valores comparados son iguales. Por lo tanto, la bandera llamada la bandera llamada 0, o también llamada ZF, es la que me va a indicar con un 1 que efectivamente los valores son iguales porque la diferencia fue igual a 0. Cuando el valor 1 es menor que el valor 2, el resultado que voy a obtener de la diferencia es un signo negativo. Y si el resultado es un signo negativo, significa entonces que el valor 1 es menor que el valor 2. O dicho de otra manera, el valor 2 es mayor que el valor 1. Porque el resultado me dio negativo. En cuyo caso, otra bandera que tiene el microprocesador se va a modificar. Y esta bandera se llama la bandera signo y que se representa con las iniciales SF.
Pero, ¿qué sucedería si el valor de 1 es mayor que el valor de 2? Al hacer la diferencia, el resultado sería positivo. Y si el resultado es positivo, significa que otra bandera, otro flag del microprocesador, del registro de banderas del microprocesador, esta vez ya no tomará el valor 0. Disculpe, el valor 1, sino tomará el valor 0, indicando que el resultado es positivo de la diferencia. Esta comparación me puede servir para establecer una determinada condición. Si los dos valores son iguales, ordenaré que se ejecute una acción. Si el valor 1 es menor que el valor 2, puedo ordenar ejecutar otra determinada acción. Y si el valor 1 es mayor que el valor 2, también puedo diseñar mi programa para que haga otro salto en función de esa condición. Entonces, básicamente la instrucción comparación o CMP, lo que va a permitir es establecer una condición para luego generar un salto. Por eso que normalmente se dice que la instrucción CMP, o también llamada instrucción comparación, va a permitir generar una condición de salto. Y suele usarse, después de una instrucción CMP, una instrucción de salto. Muy bien, ahora vamos a ver justamente las instrucciones de salto. Las instrucciones de salto se pueden generar bajo los siguientes criterios. Hay una instrucción llamada la JA o simplemente JA, que realice el salto siempre y cuando el valor de la comparación del operando 1 sea mayor que el valor del operando 2. En pocas palabras, si el signo es positivo o el SF es igual a 0. Y si fuera al revés, si fuera que el valor de B1 es menor al valor de B2, en pocas palabras, al hacer la comparación, la diferencia, el signo es negativo, entonces usaré otra instrucción de salto, la llamada JB. Pero ¿qué pasa si yo además quiero que no solamente se dé el salto cuando B1 sea mayor que B2, sino también se dé el salto si son iguales? Es decir, para un caso donde B1 es mayor o igual que B2, en cuyo caso usaré otra instrucción, y esa instrucción se llama el JAE. ¿Y qué pasaría si quiero que dé el salto cuando el valor de B1 es menor o igual que B2? En cuyo caso usaré la instrucción JBE. Y estas son las instrucciones de salto que nosotros podemos utilizar con el lenguaje Assembler. Otra instrucción que a veces nos puede ayudar cuando nosotros trabajamos con procesos repetitivos y que estos procesos son acumulativos, es la instrucción llamada de incremento, o también conocida con las iniciales INC. ¿Qué permite esta instrucción? Esta instrucción permite ir incrementando el valor de un determinado registro en 1. Por eso justamente se llama incremento. Pero no siempre vamos a necesitar incrementar el valor hasta llegar a concluir nuestro programa. De repente nosotros muchas veces programamos en forma regresiva. Cuando ustedes, por ejemplo, calientan en su microondas, que es un dispositivo que hoy en día la gran mayoría de las personas usan en su casa, y ponen que desean programar o calentar ese plato 30 segundos, el conteo es en reversa, es decir, del valor de 30 vamos disminuyendo 1 en 1
hasta llegar al valor 0, en cuyo caso ya no usaré la instrucción incremento, sino usaré la instrucción decremento, es decir, DEC. Esta instrucción entonces va a hacer que el valor de un determinado registro vaya disminuyendo uno en uno, hasta que yo decida con el programa cuál es el momento en el que tiene que detenerse. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta en los microprocesadores son las interrupciones. ¿Qué cosa es una interrupción? Cuando nosotros trabajamos con un microprocesador, el microprocesador tiene la posibilidad de poder atender a varios componentes de entrada y salida de manera simultánea. Pero muchas veces, cuando en un determinado proceso el microprocesador está entrando en funcionamiento, sin querer, dos componentes pueden activarse al mismo tiempo. Por lo tanto, el microprocesador debe decidir a quién debe atender primero. Para ello, cada componente del computador debe tener asignado ya una interrupción. Y esta interrupción va a establecer el orden de importancia al momento de la atención por parte del microprocesador. Bueno, traduciendo en un lenguaje un poco más cotidiano, ¿qué pasaría si usted, como encargado del sistema, tiene una emergencia simultánea? El servidor donde está alojado la base de datos se malogró y la máquina de un determinado cliente que accede a esa base de datos se malogró. ¿A quién debería atender primero? ¿Quién es más importante? ¿El servidor o una máquina de un cliente? Si las dos emergencias se han generado en el mismo instante de tiempo. Obviamente que será el servidor, porque si el servidor está malogrado, no solamente ese usuario que tiene un problema no podrá conectarse, no se conectará ningún usuario. Y por lo tanto la prioridad de atención, ¿quién la tendría? El servidor. Y la segunda prioridad, ¿quién la tendría? El cliente que no puede conectarse. De una manera similar, lo hace el microprocesador, para lo cual cuenta con aproximadamente 16 interrupciones. Pero no solamente el microprocesador tiene sus interrupciones, también lo tiene el sistema operativo en el cual nosotros trabajamos. Y el programa Assembler básicamente trabaja con sistemas operativos DOS. Y vamos a hablar de algunas interrupciones que utiliza el Assembler del DOS. Por ejemplo, la interrupción 1 en código hexadecimal, que le va a permitir al programa Assembler poder leer algún carácter que ingresa por el teclado. O la interrupción 2H, que le va, o la interrupción 2 en hexadecimal, que le va a permitir al Assembler solicitarle al sistema operativo DOS que me permita mostrar en una consola de DOS una determinada información que yo estoy ingresando. Además, también tenemos para imprimir varios caracteres simultáneamente, en cuyo caso tenemos la interrupción 9H. Luego tenemos otra interrupción llamada la interrupción 21, que es una interrupción básicamente que a su vez depende de otros valores para definir cuál es el trabajo que va a realizar. Si yo ejecuto la interrupción 21 y tengo grabado algo en el registro acumulador de mayor significación o también llamado AH, entonces
En función del valor que tenga H, la interrupción 21 puede realizar distintas labores dentro del sistema operativo. Luego tenemos la interrupción 2A en hexadecimal, que me va a permitir obtener del sistema la fecha actual. Y luego tenemos también la interrupción del DOS llamado 4C en hexadecimal, que me va a indicar que un proceso ha terminado o ha concluido. Le doy las gracias por haber participado del tema número 1.